El título de esta mañana es La permanencia, un propósito divino. Dios ha diseñado que sus hijos, que el creyente, que los llamados perseveren hasta el final. Es un diseño divino y el diseño divino no falla. Así que caminemos en la seguridad de que la permanencia en la vida cristiana, en esta vida de piedad, en esta vida transformada, es un plan de Dios. Dios lo diseñó y Dios ha provisto los elementos necesarios para que tú como hijo de Dios, para que yo como creyente, perseveremos hasta el final. No se trata de una carrera temporal, no se trata de una carrera de unos cuantos días, de unos cuantos años. Se trata, hermanos, de una vida transformada para la gloria de Dios, donde iremos a la presencia de Dios eternamente. Se inicia en una carrera, se inicia en una batalla, se inicia de una manera que se va a terminar. Hay batallas, sí, estamos en medio de una guerra y no es en una guerra entre sangre y carne, es una guerra espiritual, donde hay esa presión, hay ese sufrimiento, hay esos momentos de gozo y ese momento de alegría. Así que la permanencia, hermano, un propósito divino. Y vamos a leer esta sección. Vamos a leer esta sección de Segunda de Timoteo. Y yo te voy a invitar a que estés ahí en tu lugar. Disfruta la lectura con los puntos y aparte y todo lo demás. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listria. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios porque la semana pasada, en el pasaje que tocábamos la semana pasada, nuestro hermano Jaime Escalante, como que deja a Timoteo en una forma preocupante. Pero en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Serán tiempos peligrosos. Hombres intemperantes, hombres sin afecto natural, hombres peligrosos. Y Pablo empieza a describir a Timoteo esos tiempos peligrosos y Pablo se expande en lo que va a pasar. Ya imagino yo a Timoteo ahí con ese pensamiento, ese temor. Pero en el versículo 9, Pablo empieza a dar luz de que esto no se prolongará por mucho tiempo, será temporal. Si bien es cierto, va a haber tiempos peligrosos y se levantarán hombres de esta manera con las características que describe en los versículos del 1 al 9. El versículo 9 Pablo termina de esta manera: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y mire esto: mas no irán más adelante. Y eso como que le da a Timoteo cierta esperanza. Estos hombres
Sí es cierto, tiene estas características, pero no irán más adelante. O sea, habrá un freno, habrá un momento, mas no irán más adelante, porque su insensatez, su falta de sesos, será manifiesta a todos, como también fue la de Janes y Jambres. Se manifestó su insensatez. Y entonces Pablo ahora le va a decir, ya no voy a hablar de esos hombres, ya no voy a hablar de esos tiempos peligrosos, ya no te voy a llenar de temor. Ahora, Timoteo, me referí en características, me expandí, generalicé, hablé muchísimo de estos hombres. Ahora quiero hablar contigo. Quiero hablar personalmente contigo. Saco esta sección, este sector, me aparto de ellos y ahora quiero hablar. Siéntate, Timoteo. Toma asiento, escucha, toma nota. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, recuerde, Pablo acaba de describir el tipo de personas que amenazarán la tierra en los postreros días y a los que Timoteo tenía que hacer frente en su propia época. Pero tú, Pablo le muestra que está trazando una clara línea imaginaria, y ese es un tremendo contraste entre los hombres sanguinarios, entre los tiempos peligrosos y las características de ellos. Y ahora le habla a Timoteo, si bien es cierto, todo es importante porque va a pasar o está pasando, yo me quiero referir a ti, pero tú, un tremendo contraste entre ellos y tú. Entre ellos que eran gobernados por el espíritu de los postreros tiempos y tú. Y entonces Pablo en esta sección va a poner un énfasis, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y este es el énfasis del pasaje. Pero persiste tú. Si es cierto, va a haber todo esto, estos peligros. Vas a ver a estos hombres, los vas a conocer, vas a sentir el impacto. Ya te dije cómo son, te di las características, pero Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, lo entendiste, supiste que era verdad, supiste que era necesario, te persuadiste en lo que tú has aprendido, pero persiste tú. Y este es el énfasis de esta sección, pero tú persiste, pero tú persiste. Y es como si Pablo trajera a colación Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en ti y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados, hermano, cada día con las cosas que pasan, con las circunstancias que enfrentamos, con pruebas, con bendiciones, con persecución. Estamos siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Tú estás siendo perfeccionado con las circunstancias que estás viviendo, con las personas que estás viviendo, con la prueba, de la manera que te estás desarrollando. Estás siendo perfeccionado, estás siendo completo. Algo falta y siempre va a faltar algo constantemente, todos los días, en este lado de la eternidad, abajo del sol. Estamos siendo perfeccionados unos a otros a través de la palabra, a través de hermanos que nos aprecian, a través de hermanos que nos cuidan, a través de la familia, a través de papá, a través del abuelito, a través de hermanos. Estamos siendo perfeccionados cada día porque Él comenzó la buena obra. No una buena obra, la buena obra, la gran obra. Y es a perseverar hasta el fin. El propósito es que tú perseveres hasta el fin, a pesar de las circunstancias en las que nos estamos desarrollando. Él nos está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Permíteme una ilustración. Hace tiempo leí un libro llamado Hojas de Ruta. Hojas de Ruta. Hoja de ruta manejan algunas empresas, se manejan en algunos productos, se maneja en algún plan donde hay un inicio y hay un final. Hay instrucciones, hay un desarrollo, hay un esquema, hay una estructura para que esa hoja de ruta tenga un inicio y tenga un final, un propósito.
Se dice que había dos amigos, en este libro esa es la ilustración, se dice que había dos amigos que en una ocasión estaban contemplando un carruaje estirado por caballos, un carruaje bonito, estaban los dos amigos ahí viendo, y uno de ellos le dice al otro: qué lindo sería tener un carruaje como esos. Pasados algunos días, la persona que hizo el comentario sobre su deseo se levantó, observa por la ventana de su casa y vio un carruaje afuera de su casa, estacionado ahí. Salió y vio un papel que decía: con cariño, respeto y afecto para ti, de tu amigo que te aprecia, disfrútalo. Dice esta anécdota que este amigo, este personaje, se sube al carruaje, va y se sube, se sienta, queda impresionado con los detalles, piel genuina, broches de plata, hermoso, los asientos se acomodan perfectamente a su anatomía. Estaba ahí disfrutando, diciendo: wow, que es un sueño hecho realidad. Apenas yo le dije a mi amigo que me gustaría y ese amigo me aprecia mucho, ahí estoy sentado. Pero pasaron algunos momentos y como que el momento ya se hacía medio aburrido. Está en el mismo lugar, veía las mismas cosas. Entonces él se pone a pensar. Pasa la euforia, el asombro, la alegría, y él ve de un lado a otro y pensó: bueno, este carruaje necesita algo, necesita caballos. Compra unos caballos, no me pregunte cómo, por Amazon o como usted quiera. Compró unos caballos, los unce, esa palabra sí existe, unció los caballos, o sea, los puso, se subió, se acomodó y entonces vio pasar ante sus ojos la calle, árboles, casas, finalmente el campo, pero algo no andaba mal, no andaba tan bien. El carro de repente empezó a moverse mucho y él se puso pues un poquito histérico, no andaba bien. Los caballos no tenían cuidado por dónde se conducían. De alguna manera se las ingenió para parar el coche, se para y dice: aquí falta algo. Contrata a un cochero, dice: es un cochero lo que falta, alguien que conduzca. Lo contrata de alguna manera, otra vez no sé cómo, pero él contrata un cochero experimentado y ahora sí, a continuar el viaje, alguien se responsabiliza de conducir para disfrutar el viaje. Él veía perfectamente que necesitaba alguien. Hermanos, en nuestra vida necesitamos normas, hojas de ruta, alguien que conduzca el viaje. Permite hacer una proposición. Porque Dios ha provisto los medios necesarios para permanecer, nosotros debemos hacer uso de ellos. Porque Dios ha provisto los medios necesarios para permanecer, nosotros debemos hacer uso de ellos. Y la pregunta obligada es: ¿cuáles son esos medios? ¿Cuáles son esos medios que Dios ha provisto en su palabra para que nosotros permanezcamos en su palabra? Para permanecer en la vida cristiana, para permanecer en la piedad, para irnos desarrollando en la piedad. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto? De acuerdo al pasaje bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17, ¿cuáles son esos medios que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, a usted y a mí, para desarrollarnos nosotros y poder llegar a la meta? Lo haremos a través de 3 puntos muy sencillos. Número 1. A través de creyentes maduros. Número 2, a través del sufrimiento y persecución. Y número 3, a través de la palabra inspirada. A través de la palabra inspirada. Vamos a desarrollar estos 3 puntos, hermano, en forma rápida. Son muy claros ahí en el pasaje. Se desprenden perfectamente del pasaje. Así que vamos a entrar al primer punto. Vamos a entrar al primer punto. ¿Cuáles son esos medios? Creyentes maduros. A través de creyentes maduros. Versículo 10, 14 y 15 dicen así: pero tú, Timoteo, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta,
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, Dios ha provisto medios como es la familia, la iglesia, la familia, creyentes maduros, la familia de fe, la iglesia. Creyentes piadosos, hermanos, estamos rodeados de creyentes piadosos que nos ayudan, que se interesan genuinamente por nosotros, por nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra fidelidad. Gracias a Dios por los grupos pequeños, gracias a Dios por los líderes, gracias a Dios por aquellos que están pendientes de nuestra familia. Hermanos, ¿a qué nos lleva este primer punto? Necesitamos mentores en nuestro diario vivir. Y mire, Timoteo tenía cuando menos un mentor. En este pasaje vamos a poder deducir nosotros, podemos ver, podemos leer cómo Timoteo en su vida personal, en su vida de desarrollo, en el ejercicio de su ministerio, cuando menos tuvo a Timoteo, a Pablo. Podemos hablar de Lucas, podemos hablar de Tito y podemos hablar de muchos más. Pero el pasaje nos dice que Pablo estaba al tanto del desarrollo, de la perfección, de la vida cristiana de Timoteo, porque ahora él va a decir, tú me has seguido. Pablo ejerce esta labor con Timoteo. Y podemos preguntar, ¿cómo fue que Pablo conoció a Timoteo? Miren, en Hechos capítulo 16, del 1 al 5, la palabra de Dios dice que Pablo, cuando inicia su ministerio, llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con ellos o con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Y ahora de ahí en adelante vemos cómo este joven llamado Timoteo se desarrollaba en medio de un grupo de creyentes. Y llega Pablo y Pablo empieza a escuchar que había un muchacho ahí que podía ser útil en el ministerio. Y Pablo lo trae, lo lleva con él. Y ahora vemos cómo Pablo está desarrollando un ministerio en Timoteo. Dice el versículo 5 de Hechos 16, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahí vemos a Timoteo, cómo Timoteo inicia una vida de crecimiento, de perfección, de desarrollo a través de la mano de Timoteo, bajo la sombrilla de Timoteo, de Pablo, y Pablo no lo va a dejar. Pablo no lo va a dejar. Pasan los años, sufrimiento, cárcel, persecución, temor. Y Pablo no deja a Timoteo. Llega el momento en que es necesario corregir algunas deficiencias en Creta, la isla de Creta. ¿Quién es el indicado para ir a Creta con los cretenses? ¿Quién es el indicado para corregir lo deficiente que había en Creta y establecer ancianos en aquel lugar? Porque había una enseñanza mala en Creta. Timoteo, ve a Creta. ¿Quién está ahora en Éfeso pastoreando en aquel lugar? ¿Quién está recibiendo? Ahí está. Aumentaban cada día. Vemos cómo Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, arriba a la siguiente conclusión. Hermanos, no es la opinión de Pablo, es la opinión de Dios respecto de Timoteo. ¿Qué estaba haciendo Timoteo que sea tan importante para incluirlo en la Sagrada Escritura? Estaba siguiendo a alguien que estaba en la iglesia. Hermanos, Dios nos ha provisto hermanos creyentes, hermanos maduros, hermanos, para que nosotros podamos irnos desarrollando en la vida cristiana. Y miren qué es lo que Pablo está diciendo de Timoteo. Timoteo, tú has seguido mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hermano, doctrina es enseñanza, instrucción,
conjunto de creencias, principios para vivir una vida de piedad. Sí, Timoteo, tú has seguido. Timoteo, yo puedo dar constancia. Timoteo, yo puedo decir que tú has seguido mi enseñanza. Yo puedo decir que tú has seguido mi doctrina. Yo puedo decir que tú has seguido mi conducta. Porque Pablo tomó tanto a Tito como a Timoteo para hacer lo mismo. A Tito lo lleva a Creta, a Timoteo lo deja en Éfeso. Y ahí están estos hombres desarrollándose. Y ahora él puede hablar, posteriormente hablará de Tito. Pero está hablando de Timoteo, dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, esa enseñanza, esa instrucción, ese conjunto de principios. Y no solamente mi doctrina, no solamente mi instrucción, no solamente la enseñanza que yo estoy llevando, sino también mi conducta. Tú has seguido mi conducta, es un estilo de vida, cómo me desarrollo, cómo vivo, cómo hablo, cómo defiendo, cómo estudio. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo voy? ¿Cómo viajo? ¿Cuál es mi prioridad? Tú me has visto. Tú has visto cómo me desarrollo. Tú has visto cuáles son mis prioridades. Tú has visto cómo vivo. Tú lo has visto, Timoteo. Y yo puedo decir que tú has seguido mi conducta, mi doctrina, ese estilo de vida. Pero también tú has seguido mi propósito, ese plan y esa voluntad. Hay un propósito que tú has seguido y tú me has visto cómo he ido por tantas partes, cómo mi prioridad es el Evangelio, cómo mi prioridad es Cristo, cómo mi vida es Cristo. Tú lo has seguido, tú me has estado viendo. Yo te veo, Timoteo, y puedo decirte, Timoteo, vas bien, pero tú sigue, tú persiste, tú vas bien, Timoteo. Hermano, necesitamos creyentes maduros. Dios ha provisto, hermano, creyentes maduros en la iglesia. Dios ha provisto hermanos de más tiempo, hermanos de fe, hermanos de una vida intachable, hermanos de una vida piadosa, hermanos que pueden ser nuestros mentores, hermanos que podemos acudir a ellos, hermanos incluso que podemos imitar, porque llega un momento en que Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Y la fe es confianza, creencia, convicción, compromiso. Tú has seguido, me has visto. Has visto y me has seguido mi longanimidad, esa paciencia prolongada. Longanimidad, esa paciencia prolongada. Hay momentos en que Timoteo, yo he tenido que tener esa paciencia ante las cosas que he visto. He visto hermanos que me han abandonado. Aquel me abandonó, el otro amó este mundo. Y yo sigo aquí con esta paciencia prolongada. Pero tú estás viendo todo esto. Tú me has seguido en mi longanimidad, en mi amor. En ese amor, no solo el amor que se recibe, sino el amor que se da. En ese verbo, no en el sustantivo. Tú has seguido. Timoteo, tú has seguido. Y tú practicas ese amor. No solamente lo recibes. Hermano, es tan maravilloso recibir amor. Tú has practicado. Qué bonito es recibir amor. Pero ese quizás sea un sustantivo al recibirlo. Pero en el verbo, en la práctica, tú estás practicando el amor. El amor que da. El amor que sufre. El amor que cree. El amor que soporta. Ese es el amor. Eso es lo que tú me estás siguiendo y a eso se refiere Pablo en este contexto. Paciencia, resistencia, perseverancia. Resistencia y perseverancia. Y vaya que en los tiempos que estaba viviendo Pablo, en esa persecución feroz, en esa persecución de Estado, en esa persecución imperial, era necesario tener resistencia y tener perseverancia. Pero Pablo está, hermano, dando testimonio de que ahí hay un hombre que está siguiendo. Y este hombre fue provisto por Dios. Este hombre fue dado por Dios como un don. Pablo es un don de Dios dado a la iglesia. Y en esta iglesia Genezaret, hermano, hay hombres, hay mujeres que Dios ha dado. Hombres maduros, mujeres maduras que Dios ha dado a la iglesia para nuestra enseñanza, para nuestra bendición. Sí, Timoteo está siguiendo esto. Hermanos, necesitamos ser discipulados para discipular. Decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina y ve mis íntimos pensamientos. Hermanos,
podemos preguntar, ¿cuál era la enseñanza de Pablo? Mire, las epístolas de Pablo están llenas de imperativos e instrucciones para vivir una vida de piedad. Estas instrucciones son experienciales, propias del apóstol Pablo. Él las estaba practicando. No solo era teología confesional, no es solamente que dijera, será bueno hacer esto, será bueno hacer aquello. Mira, yo creo que otros deberían hacer esto. Pablo lo practicaba. Era una teología práctica, vivencial, diaria. Alguien dijo, no podemos llevar a otros a donde nosotros no hemos estado. No podemos. No podemos llevar a la gente a donde nosotros no hemos estado. Y Pablo puede dar testimonio de que si está enseñando algo es porque lo está practicando. Mire, si Pablo hablaba de sacrificio, él lo vivió. Si Pablo hablaba de santidad, él lo vivió. Si Pablo hablaba de piedad, él la practicó. Si Pablo hablaba de pureza, él la vivió también. Eso es lo que Timoteo ha visto. Eso es lo que Tito veía. Eso es lo que Lucas vivía. Eso es lo que el equipo de Pablo veían en Pablo. Había un liderazgo. Pablo lo hacía y Pablo lo enseñaba. Y ahora tenemos ahí, pero tú, le dijo a Tito, capítulo 2 de Tito, versículos 1, 7 y 8, dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, Dios nos ha dado hermanos maduros. Pablo estaba impregnado de Cristo, siempre estaba hablando de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo se convirtió para Pablo en la razón de su ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico, todo su ministerio. En sus cartas, después del nombre de Dios, escuche esto, en las epístolas, en las cartas de Pablo, después del nombre de Dios que aparece 500 veces, más de 500 veces, el nombre de Cristo es mencionado más de 380 veces. La prioridad de Pablo es Cristo. Es Cristo. Y él dijo así en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo de Cristo. Nosotros podemos decir así, hermano. Podemos decirlo así. Si bien es cierto, hermano, los medios que Dios ha provisto son creyentes maduros, creyentes piadosos. Pero sabe una cosa, también Dios ha provisto a nuestra propia familia, a nuestros propios padres, hermanos, abuelos, primos, tíos. Porque en el versículo 14 dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, si bien es cierto, nosotros tenemos la familia cristiana, la familia de la fe, la iglesia, hermanos maduros que nos ayudan, hermanos maduros que nos apoyan, hermanos maduros que nos animan, hermanos que se acercan y nos dicen, hermano, y qué maravilloso es esto. Estoy orando por ti. Hermano, ¿necesitas algo? Hermano, te quiero invitar. Ay, qué bonito es eso, ¿verdad? Te quiero invitar. Wow. Ten un libro. Hermano, creo que te equivocaste en esto. Hermano, ten cuidado con este otro. Hermano, dijiste esto. Dios nos ha provisto la familia. Dios nos ha provisto hermanos. Dios nos ha provisto aquellos que nos ayudan. Hermanos, corramos con ellos. Cuidémoslo. Escuchemos su voz. Observémoslos. Vamos con ellos, aquellos que nos aman, aquellos que es por nosotros, es por nuestro bien, por nuestro desarrollo. Dios los está usando, Dios los puso en este lugar. Son medios, son dones de Dios, son dones hombres, son personas que Dios ha puesto en la iglesia para perfección de los santos. Pero
En esta porción del versículo 14 y 15, Pablo se está refiriendo a alguien en particular, a la familia nuclear. Cuando digo la familia nuclear me refiero a papá, a mamá, abuelitos, hermanos. Dios lo ha provisto. Y él se refiere aquí porque él dice y que desde la niñez has sabido, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Te acuerdas, Timoteo? Y te persuadiste sabiendo. ¿De quién has sabido las sagradas escrituras? Porque desde la niñez las has sabido. Y Pablo, hermano, se está refiriendo específicamente a la abuelita Loida, a la mamá Eunice, en esa cadena. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: yo deseo verte, Timoteo. Me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque traigo a la memoria. Escuche esto, hermano, escuche. Esto es bien importante para nosotros como familia. Esto es bien importante para mí como padre. Esto es bien importante a mí como abuelo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, la fe genuina. Yo traigo, Pablo, yo estoy trayendo, Timoteo, esa a la memoria, esa fe no fingida, esa fe genuina que habitó, que moró, que estuvo ahí. Primero, en tu abuela Loida. Me estoy acordando de tu abuelita. Esa fe genuina primero habitó, primero moró, primero estuvo ahí en tu abuela Loida, en tu abuelita. ¿Te acuerdas, Timoteo? Ella te la enseñó. ¿Te acuerdas cuando te hablaba, cuando te leía las escrituras? ¿Lo estás recordando? Primero en ella, segundo en tu madre Eunice. Tercero, estoy seguro que en ti también. Puede ver esa cadena. Lo puede observar. Pablo es intencional, es tan intencional, hermano, cuando está hablando de cristianos maduros, cuando está hablando de hermanos que nos rodean, cuando está hablando de la iglesia, de la familia, de la fe. Pablo ahora está hablando de esa intimidad, de esos que saben cómo soy, de esos saben mis palabras, mis acciones, mis reacciones. Dios proveyó una familia, Dios está proveyendo, Timoteo. Habitó primero en tu abuelita, primera generación, luego en tu madre, segunda generación, y luego en ti la tercera generación. Yo no sé cuántos somos aquí de primera generación, segunda y tercera. Yo soy de primera generación. El primero que conoció al Señor en mi casa fui yo, pero ahí yo puedo dar testimonio de que en mi familia hay varios creyentes. Y ese es el compromiso, hermano, que nosotros tenemos. Es un compromiso fuerte, hermano, porque si somos cristianos creyentes maduros, hay una obligación, hermano. Estamos obligados a mantener ante Dios una vida de piedad, porque hay personas que nos están viendo, somos responsables ante ellos. Y si tenemos una familia, hermano, que es cristiana, hermano, hay una responsabilidad. Dios lo ha provisto, Dios lo provee. Podemos decir nosotros hoy, yo estoy tranquilo porque he estado dando testimonio a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Los traigo de la mano. Aquí están. Les proveo material. Oro por ellos. Soy cuidadoso de lo que hablo, de lo que hago. Soy cuidadoso de mis expresiones ante ellos. Porque hay una responsabilidad de modelarles a Cristo. Hay responsabilidad de modelarles una vida piadosa, porque Dios lo ha provisto de esta manera. Pablo es muy intencional en todo esto. Permíteme hacerle varias preguntas. Estoy consciente de la gran responsabilidad que tengo como hijo de Dios de llevar una vida de piedad. Estoy modelando a Cristo en mí de tal manera que otros imiten a Cristo por mi testimonio. Permito de manera voluntaria que otros examinen mi andar cristiano. Reconozco e imito a creyentes piadosos. Reconozco e imito a creyentes piadosos en mi familia.
Soy consciente de la gran responsabilidad que tengo como hijo de Dios al modelar la fe recibida. ¿Cómo estoy ayudando a otros a llevar una vida de piedad? ¿Estoy interesado o interesada en la vida de otros para que imiten a Cristo? ¿Soy intencional para que quienes me rodean conozcan más a Cristo? ¿Soy consciente de la gran necesidad que tiene nuestra sociedad de modelos bíblicos a imitar? ¿A quién o a quiénes están imitando mis hijos, nietos, mi familia y yo mismo? Les estoy animando a perseverar. Les animo a la fidelidad. Preguntas, hermano, que ameritan respuestas personales. Preguntas que ameritan sentarnos un momento y pensar seriamente y con madurez. Dios ha provisto todo esto. Él nos muestra indicadores de una vida piadosa, y no solo es a través de creyentes, sino también a través de una vida de tensión y sufrimiento. A veces el camino o la ruta se vuelven tan tensos que nos preguntamos, ¿está Dios aquí? ¿Estoy seguro de seguir la ruta? Pues veo mucha tensión en esta parte de la ruta. Si bien es cierto, Dios ha provisto, hermano, una iglesia, una familia, también, hermano, Dios ha provisto, y de manera muy rápida, el sufrimiento y persecución. Son parte del paquete del combo. Ahí en el pasaje, ahora Pablo nos va a invitar a pensar, versículos 11, 12 y 13, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, escuche esto, y también todos los que quieran vivir piadosamente, voy a repetirlo esto, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, tensión, prueba. Y lo hace ese contraste para otra vez poder sellar, dice, mas los malos hombres, no se van a terminar los malos hombres, mas los malos hombres y los engañadores, mire este avance, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero hermano, el sufrimiento y persecución son parte de la vida. Son parte de si quieres vivir una vida de piedad, una vida de fidelidad, padeceremos persecución, padeceremos problemas, padeceremos de esta manera persecuciones. Dice en Mateo 5, 10 y 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Sí, hermano, la persecución, el vituperio, la prueba es parte de la vida cristiana. Eso es parte. Pero aún estas situaciones, aún momentos de dificultad, aún enfermedades, aún pruebas, hermano, son para nuestra perfección y para irnos preparando en esa vida piadosa. Si hay algo que nos tiene ahí al vilo de la butaca, como se dice, pensando, si hay pruebas, si hay problemas, si hay dificultades, hermano, aún Dios tiene el control perfecto de todo esto. Mire, la semana pasada, cuando nuestros hermanos Pedro y Elsa nos hablaban del problema de su hijo, de Alex, problema del corazón. Hasta ahora lo que entiendo es de que le tengo que poner una placa de un material muy especial en el corazón. Una operación muy delicada. Un jovencito de 16 o 17 años. Pues eso, hermanos, lleva a los hermanos a considerar, a ver la mano de Dios. Ellos al final el viernes, cuando estaba platicando con ellos, dijo, hermanos, pasó un milagro. Algo sucedió ahí, pero pasó un milagro. Cuando escuchamos a la hermana Pili, escuchamos, fue un milagro.
Algo sucedió, hermanos. Aún los problemas son parte de la vida y Dios tiene ese control. Dios lo ha provisto. Padecimientos. Decía Pablo en el capítulo 1, versículo 24 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y Pablo está mencionando ahí varias ciudades. Antioquía, donde Pablo fue expulsado, Hechos 13:50, donde Pablo casi es ejecutado por lapidación, Hechos 14:5 y 7, donde Pablo es apedreado y muerto prácticamente, dice en Listra, donde se apedrearon a Pablo. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pensando que estaba. Si alguien puede dar testimonio de persecución y de sufrimiento, ¿sabe quién es? Pablo. Alguien ha dicho ahí en broma, dicen: cuando Pablo llegaba a una ciudad, no preguntaba por el hotel, preguntaba por la cárcel. Sabía de qué estaba hablando. Pero ve el aumento. Primero lo expulsaron, luego estuvieron a punto de apedrearlo, y luego, hermano, lo apedrearon. Lo apedrearon. Y ellos sabían apedrear, eran pandilleros. Por tiempo. La vida cristiana implica riesgo y tensión, pero no es una señal de la ausencia de Cristo. Hermano, la vida cristiana implica riesgo y tensión, sí. Es parte, hermano, es parte. Si alguien te dijo: acepta a Cristo y se acabarán tus problemas, no le dijo toda la verdad. La vida cristiana implica riesgo y tensión, pruebas, problemas, persecuciones. Aún el mismo mundo socialmente nos persigue y se asombran cómo es que no corremos con ellos. Pero aún, hermano, las pruebas, dicen Oseas 2:14, transliterando un poquito, dice: te llevaré al desierto y ahí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Ahí te llevaré. Vamos con el punto número 3, por el tiempo. Si bien es cierto, hermano, nosotros tenemos a nuestro alrededor hermanos creyentes, familia nuclear cristiana, ahora Pablo va a cerrar esta sección de este capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y Pablo nos va a decir: tenemos hermanos, tenemos familia, pero ¿sabes lo que tenemos? Lo máximo, que es la palabra de Dios. Hermano, si Pablo tiene algo de qué gloriarse, no es por él mismo. Si algunos hermanos creyentes maduros tienen algo de qué gloriarse, no es por ellos mismos. Si alguien dice: he nacido de nuevo, no tiene de qué gloriarse. ¿Sabe por qué es ese cambio? Por la palabra de Dios, que es poderosa. Y ese es el fundamento, y esa es la clave, y esa es la verdad. Si usted no escuchó nada del pasaje, si usted de alguna manera no estuvo pendiente, hermano, solamente vea este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil. Número 3. ¿Cuáles son esos medios de la palabra inspirada? Cuando Pablo está hablando aquí de esa palabra inspirada, aún el canon sagrado no se cerraba. Aún no estaban los 66 libros. Quizás estaba el Antiguo Testamento y unas cuantas cartas por ahí. Pero Pablo está hablando de la inspiración de la palabra. Nosotros tenemos toda la palabra. Nosotros tenemos los 66 libros de la palabra. Tenemos toda la palabra de Dios. Y cuando Pablo está hablando de toda la escritura inspirada por Dios, hermano, la palabra es exhalada. La palabra salió de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Es de Dios. Dios la dio a su pueblo. Es el pensamiento, es la orden de Dios. Es Dios mismo hablando con nosotros. Es Dios. Exhalada por Dios.
Toda la escritura es exhalada por Dios, versículos 16 y 17. Y permite traer a John MacArthur, ahí en Teología Sistemática, en la página 79 y 80, él nos habla de la inspiración y dice de esta manera: por medio de su espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros. Esto es, los autógrafos. Se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo, por lo que éste se sirve de la personalidad, lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo su divina autoridad. Hermano, tenemos la palabra más segura. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Cuando nosotros creamos que este es un libro enviado por Dios para nosotros, hermano, será impactante. Es impactante. Tenemos hoy en día, a través del milagro de la preservación, a través de tantos años, la palabra en nuestras manos. Hoy 19 de enero del 2025, estamos seguros que en nuestras manos tenemos la palabra de Dios, que es poderosa. Tenemos la misma palabra de Dios en nuestras manos. Y esta palabra, hermano, tiene una amplia utilidad. Dice ella misma, porque la palabra es inspirada y útil para. Y mire, es útil para enseñar. Necesitamos ser enseñados. Y cuando habla de enseñanza, habla de doctrina, habla de instrucciones precisas y da la idea del autor de una obra, donde el actor debe ceñirse al guión de la obra. El actor debe ceñirse al guión. Ahí está la palabra de Dios. Debemos de estudiarla. Yo no sé si hoy estamos practicando la memorización en ella, practicar versículos. La memorización de versículos es útil para enseñar, es útil para redarguir, acción de rebatir el error. Podemos rebatir el error. A través de la teología podemos entender la metanarrativa, pero a través de la teología sistemática, hermanos, a través de esas doctrinas, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Dios, esas doctrinas podemos rebatir el error. Es útil para redarguir, para la acción de rebatir el error, es útil para corregir y nos da la idea de restauración, es útil para instruir, disciplina, entrenamiento en justicia, lo que Dios exige. Y hay un propósito, a fin de que usted y yo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea completo, enteramente preparado. Y esta palabra enteramente preparado es algo como amueblar, como equipar, como aquella casa que no tenía absolutamente nada, pero Dios la está equipando, la está completando para toda buena obra. Para toda buena obra. Venimos a Cristo, hermanos, sin nada. Sin nada. Y Él se encarga de darnos, hermanos, de estarnos equipando. Él nos da dones, nos da talentos, nos ha dado su palabra. Y estos, hermanos, son los medios que Dios ha usado, que Dios tiene a nuestra disposición, hermanos creyentes, a nuestra familia y la palabra. Algunas cuantas preguntas. ¿Estoy en constante examen a través de la palabra? ¿La palabra es mi espejo en el cual me veo para examinar mi diario vivir? ¿La palabra predicada me confronta con mi estilo de vida? ¿Estoy examinando constantemente la palabra de Dios? ¿Leo la palabra? ¿Disfruto la palabra? Iglesia de Genezaret, yo les invito, hermano, a ver estos medios que Dios ha provisto. Se desprenden del pasaje. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 17, nos da, hermano, los medios que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros seamos perfectamente preparados, hombres completos para toda buena obra. Quiero terminar con una oración puritana y quisiera que la leyéramos todos. Vamos a ponernos de pie para leer esta oración y terminamos y seguimos con el himno final. Quisiera que si se puede leer, yo la voy a leer desde aquí y dice así:
Padre, muéstrame el camino de tu palabra. Bendito Dios, te adoro humildemente como el gran Padre de las luces y el dador de todo don perfecto y toda buena dádiva. De ti busco toda bendición, especialmente aquellas que me pueden llevar a ti mismo y me preparan para el eterno disfrute de ti. Te adoro como Dios que escudriña los corazones y prueba la senda de los hijos de los hombres. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay algún camino perverso en mí y guíame por el camino eterno. Que sea renovado en el espíritu de mi mente. Dame un nuevo corazón y pon en mí un nuevo espíritu. Hazme partícipe de la naturaleza divina y como el que me ha llamado es santo, que yo sea santo en todo lo que digo. Que la misma mente que hubo en Cristo Jesús esté también en mí y que yo pueda andar como Él anduvo. Líbrame de tener una mente carnal, lo cual es muerte, y hazme en mí una mente espiritual, ya que esto es vida y paz. Y que mientras paso por este mundo, camine por fe y no por vista, que sea fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Que tu gracia me enseñe a alejarme de la impiedad y de las lujurias de este mundo, a vivir con sobriedad, rectitud y santidad. Obra en mi corazón el tipo de piedad que es útil para todas las cosas. Enséñame por la influencia de tu bendito Espíritu a amarte con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Que me entregue a ti como vivo de entre los muertos y presente mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a tu vista, que es mi culto racional. Amén.